Hey, hola, hola, de nuevo para una segunda ronda. Vamos con más análisis sintácticos y esta vez con la colaboración del profe. Así que mucha atención, pilas. Así que aquí estamos con el profe y vamos a analizar una oración simple donde dice Roberto pinta un cuadro para su ma. Hola mi kimono, ¿qué tal estás? Gracias por invitarme de nuevo. Sí, tenemos esta oración simple, donde más sería mamá. Vamos inmediatamente a identificar el sujeto. Roberto es fácil de identificar porque sale como nombre propio, aunque no es una regla de oro. Luego, pues el resto, que no es sujeto, es lo que vamos a considerar el predicado. Es decir, qué es lo que hace el sujeto. En este caso tenemos pinta, lo que va a formar un predicado. Vamos a considerarlo un predicado verbal. ¿Por qué un predicado verbal? Porque no es una oración, perdón, es un verbo de ser, parecer o estar. Por lo tanto, es un predicado verbal. De un sintagma verbal. Profe, muy bueno y todo, pero recuérdenos que son los complementos. Listo, los complementos son o una palabra o un grupo de palabras en función de sintagmas que nos ayudan a completar la información o del sujeto o del verbo. Bueno, en este caso ya tenemos el nombre. Vamos con pinta, que sería pues el verbo, o sea, sería el núcleo del predicado, y vamos a identificar nuestro primer complemento. ¿Qué pinta Roberto? Pinta un cuadro, nos ayuda a identificar qué es lo que pinta. Ese un cuadro es lo que vamos a llamar un complemento directo. Ese complemento directo pues va a estar formado, en este caso, por un determinante y un nombre. Observemos con atención que nos restan otras palabras. Esas otras palabras serán para sumar. En este caso sería un complemento indirecto. Ya veremos por qué. Listo, ahora vamos a ver qué es para sumar. ¿El cuadro para quién es? Para su para su mamá. Quiere decir que es la persona que en este caso va a ser beneficiada por la acción. A esto es lo que llamamos un complemento indirecto. Pero ese complemento indirecto es creado con un sintagma preposicional. La palabra para va a servir como nexo y va a indicar el beneficiario. En ese sintagma preposicional vamos a encontrar un determinante y evidentemente vamos a encontrar el nombre. Analizamos, después de colocar complemento indirecto, las categorías gramaticales. Que es un determinante, un artículo indefinido. Tenemos cuadro, que es un nombre. Observamos en el sintagma preposicional las palabras. Para sería en este caso un nexo o un enlace, pues que no deja de ser una preposición. Tenemos un determinante posesivo, que es su, y tenemos el nombre ma o mamá. Muy bien, pro. Ahora háblame por favor de los complementos circunstanciales. Sí, mi kimono, tenemos esta oración que se llama llegaron tarde al estadio, con el cual podemos estudiar algunos complementos circunstanciales, que son las circunstancias en las cuales se desenvuelve la oración. ¿Quiénes llegaron tarde al estadio? Pues hay un sujeto omitido. Ese sujeto se puede también llamar implícito, elíptico o omitido. ¿Quiénes llegaron tarde? Ellos llegaron tarde al estadio. Claro, ni modo que fuéramos nosotros. Nosotros llegaron tarde al estadio, es agramatical, eso no funciona. En efecto, hay que tener una buena correspondencia con el número de la oración, perdón, con la declinación de la oración y con el pronombre. Llegaron, pues llegaron es el verbo, que en este caso va a ser el núcleo del predicado. Ya sabemos que es un predicado verbal por cuanto no tenemos ser, ni parecer, ni estar. Allí tenemos ya el sintagma verbal. Evidentemente llegaron, pues es el verbo, es el núcleo, y tarde al estadio va a ser el complemento. Pero primero voy a hacerle unas preguntas al verbo. ¿Cómo llegaron? ¿En qué calidad de tiempo? Pues llegaron tarde. Por lo tanto, aquí tenemos un complemento circunstancial, que es un complemento circunstancial de tiempo, porque llegaron tarde. Ese tarde, bueno, ahí disculpan que eso se puso borroso, es un adverbio. Al estadio. Allí pues voy a tener un sintagma preposicional que me va a introducir un nuevo complemento circunstancial. La pregunta que le hago al verbo es ¿a dónde llegaron? Pues llegaron al estadio. En este caso es un sintagma preposicional. El sintagma preposicional en este caso se está conformando por una contracción gramatical, que es
una preposición más la suma de un artículo. Ah, sí, porque ¿cómo así? Uno dice el estadio. No, señor. Tú tienes que realizar el contracto gramatical para que diga al estadio, y estadio es un nombre. Bueno, vamos con el complemento circunstancial instrumento, es decir, esa acción está ayudada con un vehículo, con un instrumento. En un avión fue llevado el enfermo, donde en un avión es el complemento circunstancial de instrumento, porque es el instrumento en el que es llevado el enfermo. Evidentemente ese complemento circunstancial de instrumento está precedido por un sintagma preposicional. Fue llevado es una perífrasis verbal, donde tenemos un verbo conjugado, el verbo conjugado de ir en pasado, y tenemos un participio pasado, una de las formas impersonales de los verbos. Y por último, pues vamos a tener un sintagma nominal, que es el enfermo, que en este caso pues es nuestro sujeto. El avión no es el sujeto, esta oración es pasiva. Bien, el predicado en este caso es un predicado verbal. Ese predicado verbal es un sintagma verbal. Listo, ahora con una oración muy sencilla vamos a analizar lo que es el complemento de régimen. Es una oración muy sencilla porque a toda luz podemos observar rápidamente quiénes van a desempeñar el papel del sujeto y del predicado. Bien, el chico pues sería el sujeto y piensa en ella sería el predicado. Como no tenemos los verbos ser, parecer y estar, nos encontramos frente a un predicado verbal. Cuando tengamos esos verbos, hablaremos de un predicado nominal o nominativo. Claro que hay unas condiciones y unas excepciones que luego veremos. Piensa sería el verbo, el núcleo de ese predicado verbal, y el sintagma nominal, pues evidentemente chico sería el núcleo, el nombre. Él sería un determinante. ¿Qué me ayuda a determinar? Recordemos que este es un artículo que me ayuda a determinar cantidad y género. Ahora, ese en ella son las palabras restantes. Las palabras restantes que me van a formar el complemento, en este caso un complemento de régimen. ¿Qué es eso de complemento de régimen? Pues son unos complementos que necesitan una preposición, porque sin la preposición la oración no se comprendería. Pues claro, porque quedaría el chico piensa ella. En efecto, sería algo muy raro, entonces necesitamos la preposición, que es el chico piensa en ella. Evidentemente ese complemento de régimen pues se forma por un sintagma preposicional. Esos complementos de régimen también se forman con la preposición a y con la preposición de. Y ella pues finalmente es un nombre. Pronombre. Ahora observemos esta oración muy interesante donde vamos a analizar lo que se llama el complemento predicativo. Además, el complemento predicativo tenemos un complemento de lugar. ¿Cómo funciona el complemento predicativo? Pues no es otra cosa que una palabra o un conjunto de palabras que van a acompañar a un complemento directo al verbo o al sujeto y le van a brindar un atributo. Tenemos que el bebé duerme feliz en su cuna, tiene un predicado verbal. Porque, repito, no tiene el verbo ser, parecer o estar. Es un sintagma verbal en todo caso. El bebé, pues evidentemente es el sujeto, donde él es un artículo, un determinante, y bebé es el nombre. Duerme sería el núcleo de ese predicado. Ese sería nuestro verbo. Y luego nos vamos a dar cuenta que tenemos feliz en su cuna. Ese feliz en su cuna ese feliz va a ser nuestro primer complemento. Ese va a ser el complemento predicativo y se escribe de la siguiente manera: una C, una P y luego vas a agregar una V pequeña y una O. Por último, vamos a encontrar que en su cuna, después de que hayamos agregado esto, en su cuna es otro complemento. Este complemento, en este caso, a pesar de que tiene la preposición en, no es un complemento de régimen. Nos está diciendo dónde duerme el niño, el lugar. Es un complemento de lugar, construido por un sintagma preposicional.
Feliz evidentemente es lo que se llama un modificador o un atributo. Ah, yo no sé ustedes, yo todavía no la pillo. Eso de la sintaxis es complicado, pero me he dado cuenta que todo tiene que ver con la práctica. Y pues hay que seguir invitando, perdón, al profe para que venga y nos colabore un poco.